Buenas noches a todos y a todas. La Escuela de Estudios Literarios le da la bienvenida al segundo conversatorio del semestre de Viernes de Letras. El día de hoy estaremos con el escritor Juan Fernando Merino, quien conversará con los profesores Álvaro Bautista y Juan Sebastián Rojas. Les recuerdo que Viernes de Letras es un programa de extensión de la Universidad del Valle y la Escuela de Estudios Literarios, apoyado por la Rectoría y el Área Cultural de la División de Bibliotecas. Todas nuestras conferencias son publicadas en formato audiovisual en nuestro canal de YouTube, así que no se olviden suscribir. Nos encuentran como Casa de Letras. Ahora le daremos paso a Óscar Descanse, quien presentará al escritor. Hola, hola, hola. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Quedó? Ahí está bien. Tengan ustedes muy buenas noches. Hace años Truman Capote publicó unas líneas que resultan adecuadas para presentar al escritor que nos acompaña hoy. Hay una raza de hombres. Hay una raza de hombres inadaptados, una raza que no puede detenerse, hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca y vagan por el mundo a su antojo. Recorren los campos y remontan los ríos, escalan las cimas más altas de las montañas, llevan en sí la maldición de la sangre gitana y no saben cómo descansar. Si siguieran siempre en el camino llegarían muy lejos, son fuertes, valientes y sinceros. Pero siempre se cansan de las cosas que ya están y quieren lo extraño, lo nuevo, siempre. Juan Fernando Merino, un inadaptado, es nómada por vocación, lector por naturaleza, traductor de oficio y escritor obligado. Nació en Cali, pero creció en decenas de mundos literarios desde los 4 años de edad. Por eso, aquel niño quería ser lector cuando grande. Su sueño se hizo realidad, pues fue traductor para editoriales como Random House, Anaya, Alfaguara y Norma. De obras de escritores como William Shakespeare, Herman Melville, Daniel Defoe, Mark Twain, entre otros. Con su primer viaje a Ecuador, comenzó su odisea por el mundo. Ha vivido en Estados Unidos, México, Europa y África. Estudió en la Universidad de Ohio, ganó 7 premios literarios en España y una beca de novela en Colombia. Todos estos viajes y experiencias, con sus lugares y personas, están en su mente y en más de 40 diarios personales. También aparecen en la ficción de los libros que ha publicado. Las visitas ajenas de 1995, Viaje al Reino Maravilloso de 2013, El Sexto Mandamiento de 2015, Toreros en la Nieve de 2016, El Intendente Aldaz 1999, El Campamento de Verano de Gaspar Guatín 2019, Los Mares de la Luna de 2020, La Bufanda de Isadora en 2022, Hijo del Trueno también de 2022 y La Orquesta Submarina y otros relatos juveniles de 2023. Merino fue jefe de traductores del Festival de Cine de Valladolid entre 1987 y 1997. Vive en Cali desde 2012. Se desempeñó como director académico de la Biblioteca del Centenario y director del Festival Internacional de Poesía de Cali. Es colaborador de editoriales que le pagan por leer, como Soñó de Niño, Norma, Océano, Panamericana, Planeta, Restless Books, Rey Naranjo, Sílaba y Taurus. En esta noche de Viernes de Letras, Juan Fernando Merino conversará con el profesor de la Escuela de Estudios Literarios de Univalle, Álvaro Bautista, otro nómada literario, y con el escritor Juan Sebastián Rojas Miranda, autor del ensayo Excentricidades en los mares de la luna de Juan Fernando Merino. Ojalá que este encuentro nos permita hacer realidad las palabras de nuestro invitado, para quien leer es viajar, la posibilidad de conocer muchos mundos y a su vez de crear para otros lectores. Una calurosa bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este Viernes de Letra por el programa de extensión de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Muchas gracias, bienvenidos. Buenas noches a todos y a todas. Es una alegría estar aquí en el segundo Viernes de Letras, después de tener hace 8 días a Alba Lucía Ángel y tener hoy a Juan Fernando Merino. Juan Fernando Merino es un cuentista nato. La inquietud por el cuento es un género que viene realizando desde hace muchos lustros. Diversas publicaciones, como señaló ahorita Óscar, muestran ello.
En el último periodo ha publicado 2 libros con 6 Barral con Editorial Planeta, Hijos del Trueno y Mares de la Luna, cobijados por estos 2 títulos tan inquietantes. Juan Fernando Merino produce un tipo de cuento que podemos decir redefine las incidencias en gran medida del antiguo relato español y en gran fuerza del relato anglosajón. Eso se debe seguramente a su conocimiento de la lengua anglosajona, a su gusto por la traducción desde el portugués, desde el francés, del inglés, pero a su estadía. Y el último libro publicado, pues, decir último libro últimamente con Juan Fernando puede llevar a un equívoco, pero voy a atreverme. Hijos del Trueno, puede ya estar otro allí publicándose o ya estar, ¿no? Porque pues, no sé si salió después La Orquesta Submarina, que es un libro para auditorio juvenil. Es un libro cruzado por Nueva York, por la experiencia del habitar Nueva York. Hay uno de los cuentos que tiene ese despiste de ciertos días, Esperando a Irene. Es un cuento, o sea, con ese título me hiciste recordar de un cuento de Bryce Echenique que se llama Descubriendo América, y América era una novia. Irene es un huracán. Ustedes saben que según quien lo detecte o que registre un huracán le ponen su nombre. Y ese cuento muestra los modos de habitar, de los distintos personajes habitar Nueva York. El que no tiene espacio, el que busca el otro espacio del otro, esa comunicación de estos mundos. Pero varios cuentos se refieren, hay otros cuentos donde se refiere a quienes habitan en la calle, hay otros cuentos que se refieren a quienes tienen grandes apartamentos y lugares, ¿no? en Nueva York. Estos cuentos muestran un modo de habitar Nueva York, un modo de habitar Nueva York desde la visión cosmopolita, desde la diversidad. Cada uno de ellos muestra ello, aunque algunos pues, básicamente producen una especie de, diría yo, de capacidad de hacernos habitar esa ciudad que algunos no conocemos como yo. Pero uno encuentra allí la urbe, el contacto, las culturas, las asociaciones, la técnica de Juan Fernando de producir un humor. Yo quisiera preguntarte sobre este libro y tu relación con Nueva York a través de ello, tu experiencia y el modo como los produciste, cómo fueron surgiendo, surgieron en tu estadía en Nueva York, es decir, son una especie de apuntes realizados durante la estadía en Nueva York, son una especie de apuntes realizados cuando ibas a Nueva York, son el recuerdo de tu estadía en Nueva York, transformado en estas ficciones que de todas maneras son objetivaciones que no son Juan Fernando. En cuanto a habitar Nueva York, yo quisiera primero, a partir de la presentación que me pareció muy acertada, muy bien investigada de Oscar, más bien contestar cómo llegué a Nueva York. Oscar dijo que yo soy un inadaptado. No sé si esto me define del todo, yo diría que más bien fui durante muchos años un desarraigado. Yo empecé a viajar a una cierta edad, cuando había ahorrado dinero haciendo guía de turismo, y me di el lujo de, ya que trabajaba con una editorial y traducía 2 o 3 novelas al año, con el resto viajaba. Me quedaba donde una prima en París, donde unos amigos en Italia, o me iba a visitar una amiga en Kenia. Es decir, fue una vida de nómada y me di cuenta de que yo me había convertido en un viajero. ¿Y qué quiere decir para mí un viajero? Lo he dicho en algunas entrevistas, es aquel que sale de casa, pero no sabe cuándo vuelve, dónde se queda, dónde se enamora, dónde gana una fortuna o dónde pierde la vida. Es una salida sin fecha de llegada. Hasta que llegué a Nueva York pensando que iba por un mes, 2 meses, y de repente me di cuenta que había encontrado un nuevo hogar en esa urbe, que ese pasaba a ser mi nuevo hogar, y un hogar donde sí me quedé a vivir, a trabajar. Por primera vez me senté en un escritorio a trabajar a los 40 años, cuando empecé a trabajar, y no estaba sentado todo el día en el escritorio tampoco, porque era reportero cultural del diario La Prensa y tenía que ir a todo tipo de eventos en todos los condados de Nueva York, todo tipo de personajes, entrevistar los personajes más variados, desde
para darle solo 2 ejemplos, desde el indio amazónico, que era un yerbatero paisa que se hacía pasar por un indio del Amazonas para vender todo tipo de menjurjes, hasta Fito Páez, y pasando por decenas de personajes entre estos dos. Así que empecé a conocer Nueva York en parte por curiosidad, en parte porque me iba a caminar, en parte porque me encargaba el periódico. Vete a este rincón de Brooklyn, por allá en el último extremo, a entrevistar a fulano de tal, un compositor ya retirado, pero que en su época hizo cosas muy importantes. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, entre esta combinación de curiosidad, lecturas, caminatas y encargos del periódico y personas que iba conociendo en estas entrevistas o en estas caminatas, fui haciendo un tejido urbano interno y empezaron a salir relatos, yo creo que casi que espontáneamente. Algunos allí están basados en gran parte en hechos que ocurrieron, incluyendo el que puede parecer más inusitado, el de un tipo que vive en un árbol, Sabas. Dice, oye, qué fantasía lo tuya, un tipo que vive en un árbol. Efectivamente, conocí a un individuo veterano de la guerra de Corea que vivía en un árbol y dormía a veces cuando llovía en una cueva, de resto estaba todo el día en el árbol leyendo. Y me dicen, ¿qué imaginación? No, está basado en un personaje real. Le cambié de guerra para hacerlo más contemporáneo, lo puse como un veterano de la guerra de Irak, pero en realidad era veterano de la guerra de Corea y en realidad se llama, porque por ahí ahora ya se ha hecho más conocido y le siguen haciendo artículos, Sabas, un puertorriqueño bilingüe. Entonces, algunas de las cosas que parecen más fantasiosas están basadas en hechos que realicé en Nueva York o personas que conocí, otras que parecen muy reales son todo lo contrario, salieron de la imaginación a partir de cualquier chispa. Entonces, no hay un método de creación, ni hay cuadernos de relatos sobre Nueva York, sino que fueron surgiendo hasta que me di cuenta, bueno, tengo 10 o 12, voy a enviarlos a Planeta a ver qué pasa, y los publicaron. Enorgullecidos con que este libro juvenil era un objeto de esperanza para los niños, con una salud reservada, y encontraban en los personajes animales anómalos donde se sentían identificados, y así podría estar contando anécdotas de los espacios donde he compartido con Juan Fernando Merino como moderador, como editor de la Orquesta Submarina, y estoy seguro que de ahí también salen historias, salen relatos fundacionales que después esperaría se vuelvan libros, se conviertan en libros. Si bien no hay de pronto un método de escritura, no hay una disciplina del cuentista que tiene su proyecto y tiene un cuaderno de apuntes para delimitar cómo van a ser sus relatos, sí hay resonancias, sí hay timbres que resuenan de un cuento a otro, desde la obra, digamos, juvenil, infantil, hasta la obra considerada para adultos. Podemos encontrar elementos que se repercuten y resuenan, y cuando uno como lector los identifica, surge un placer muy agradable. Voy a darles, pues, digamos, una clave de lectura que he encontrado leyendo a Juan Fernando. En la lectura, quizás la literatura en general está, pues, compuesta por el ibris, el exceso, los personajes desmedidos, y también el etos en cuanto a los personajes que buscan ser reconocidos, buscan de alguna manera tener una especie de reconocimiento en la sociedad. Y en el caso de este aspirar a ser reconocidos o buscar un lugar en el planeta, encontramos pues, elementos en Juan Fernando Merino que a mi parecer son del orden de lo picaresco, de lo cervantino, en cuanto a que en el momento en que por fin logran ser reconocidos en la sociedad, algo completamente cómico sucede. Y para darles ejemplos, van a encontrar en su obra por montones, pero para darles nomás uno, la historia de cómo se organizó una orquesta musical de Nueva York, contada por un invidente
que no sabe muy bien a quién vio, que hizo parte de la banda, se la contó a alguien que no se acuerda muy bien de qué se trataba. Entonces tenemos toda una valorización de una orquesta completamente de marginales, pero que pasa al olvido porque el mismo narrador no es confiable. Y así podemos encontrar obras de este estilo, y yo siento que en estas cajas de resonancias, que son los libros que resuenan entre ellos, hay algo, pienso que en lo profundo, Juan Fernando, te anima a escribir en esa dirección. Entonces a mí me encantaría, y es ahí donde quisiera preguntarte, ¿de dónde nacen estos relatos de personajes reconocidos y que terminan en esa empresa de reconocimiento? Empiezan encontrando un olvido, pero un olvido glorioso. Yo creo que si bien no tengo temas específicos y en los distintos libros he abordado todo tipo de temas, todo tipo de personajes, hasta el punto de que tengo un libro que se llama La bufanda de Isadora y otros narradores inauditos, en que son 34 relatos breves o muy breves, narrados, entre comillas, por objetos, plantas o seres etéreos. Allí no hay un solo narrador humano y los humanos pasan de lado y como desconociendo cuál es la esencia de los objetos. Ellos son los verdaderos protagonistas. Entonces hay una gran variedad de cuentos, pero en general me interesan las vidas que se salen de los común, como dice Juan Sebastián, que están en busca de algo, el drama de los que no están un poco al margen de la sociedad. Yo sí diría, como el artículo de Juan Sebastián, que muchos de los personajes son marginales, algunos son historias de vida dolorosas. Sin embargo, por naturaleza, yo detesto la solemnidad. Yo no soy capaz de ser solemne y me aburre profundamente la mayoría, no todos, pero la mayoría de los escritores solemnes que están sentando cátedras. Entonces, parece haber, como no son comedias para nada, no los considero picarescos, pero sí dentro del pathos humano siempre va acompañado por una mueca de risa, o al contrario, en las grandes alegrías siempre hay un pequeño trasfondo de dolor que queda. Entonces, en la confluencia de estos dos elementos, el dolor y la risa, yo creo que se pueden encontrar muchos de estos personajes. Aprovechando esto que comentas de que tienes una postura distante de la solemnidad, hay uno de tus cuentos, El mar de las tempestades, donde, creo que se llama así, está en Mares de la Luna, que es un cuento, a mí me produjo mucha risa. Es un cuento donde una autora joven y aprendiz adora a una gran autora norteamericana, Lady Mary Pickett. La adora y le ha escrito innumerables cartas y por fin consigue una cita con una autora que es imposible, ella la ha conseguido, la cita. No les voy a contar porque ella los invita, ella tiene que convencer a su compañero, la autora famosa está casada con un hombre que enseña geografía, la autora aprendiz está conviviendo con un joven que enseña biología, son profesores y escritores, pero hacia el final del cuento, que se desarrolla una cosa muy cómica, que no se sabe qué es, no le voy a decir qué, sí dice el narrador, qué lío con los que tienen un don. Esa autora, Lenny, tiene un don. Eso puede quedar relativizado si ustedes leen el cuento. Yo creo que todas estas entrevistas y en general la vida en Nueva York me llevaron a dos conclusiones. La genialidad es algo irrepetible. Si no se tiene el don de la genialidad, una persona, digamos un escritor, puede hacer todos los cursos, puede leer, puede insistir, pero nunca va a tener un párrafo que sea glorioso, memorable, por más que insista. Mientras que un escritor que tiene genialidad puede que le salgan muchos libros, muchos párrafos malos e incluso libros enteros que son regulares, pero en algunas de las obras se nota que tienen ese don de la genialidad, que es algo, no sé de dónde viene. El talento se puede
extender, se puede cultivar. Yo creo que la genialidad nace o no nace con la persona, pero muchos de estos genios que he conocido, como dice Álvaro, la verdad son personas muy desagradables, sea en su aspecto físico, sea por su mal aliento, sea porque comen muy mal, o sea simplemente porque son odiosos, soberbios, insoportables. Pero ¿qué hace uno? Si es que entonces se pregunta la escritora joven, pero esta escritora realmente tan malvada, en el fondo tan perversa, ¿se merece la genialidad a pesar de ser como es? ¿O es que hay que ser un poquito perverso para poder ser genio? ¿O es que ser genio tiene otros requisitos? Yo no sé la respuesta, pero es un interrogante que planteo a lo largo de este libro, que es realmente una encerrona, en el fondo, que le hace una pareja mayor a unos incautos creadores jóvenes que caen en esa tela de araña sin darse cuenta. Años después, el lector externo del libro me dijo: Juan Fernando, es que esto tiene muchos ecos de quién le teme a Virginia Woolf, la película con Richard Burton y Elizabeth Taylor. Y yo dije, no, si yo nunca he visto la película. Y de repente me acordé que la había visto en un momento muy doloroso en Nueva York con una persona que me había echado de la casa esa noche. Entonces dije, yo quise olvidar ese libro, quise olvidar que había visto esa película, pero resulta que los ecos quedaron resonando y salieron de alguna manera, y algunos cuentos se pueden considerar una especie de venganza en clave de humor, como El sexador de pollos, que es una gran venganza al final de cuentas, una venganza en clave de humor hacia personas o eventos en los que me he visto involucrado y que los quiero contar de otra manera para de cierta modo alcanzar una justicia poética, por así decirlo. Y hay uno de los cuentos que es El duelo de videntes, seguramente te lo adivinabas, y voy a leer porque también digamos en esto que hablamos es importantísimo leer, reconocer el estilo, entonces disfrutar con al menos un pedazo de lectura en voz alta. Y aquí voy a introducir la palabra que Juan Fernando se ha inventado y quiero que nos cuente un poco más de esto. Entonces, una mañana de jueves, después de una noche de duermevela en su apartamento ya casi vacío de Astoria y de una sucesión de pesadillas particularmente inquietantes, Juan Sebastián se despertó ya avanzada la mañana y con la sensación, o más bien la convicción, de que estaba apresurando en exceso las cosas y se estaba arrancando de cuajo de Nueva York después de una década memorable, no siempre plácida y gozosa por supuesto, a veces todo lo contrario, pero de todos modos intensa como ninguna otra etapa de su vida. En pocas palabras, el personaje está si se regresa a Colombia o se queda en Nueva York. Y continúo, y si Paulina no hubiese sido del todo acertada, Paulina, una vidente, y si la hedromancia no fuese más que un juego de azar, y si Allison se decidía a volver antes de lo que parecía sugerirle la nota, al menos para despedirse en persona de viva voz el último abrazo. Además, al igual que un paciente que recibe una terrible noticia médica, al menos tenía derecho a una segunda opinión antes de que fuese demasiado tarde. La segunda opinión viene siendo el encuentro con una segunda vidente, así como cuando uno va al médico y busca una segunda opinión. Y entonces aquí la palabra que no existe, pues el neologismo ahedromancia. Y podemos encontrar en la obra de Juan Fernando estos videntes, lectura, seguir el destino según el taxi que se toma y todo esto. Y entonces yo quiero que Juan Fernando nos comparta un poco cómo nacen estos ejercicios de estilo a partir de una profesión que él sí va inventando en su camino, pero hasta me atrevo a decir que llegas a creer en esto. A mí me gustaba el juego, pero un juego en que tal vez no se tardara más de medio minuto cada cual en decidir, y ya si salía mal, pues salió mal, pero me gustaban las reglas, me gustaba a veces seguir las partidas, aprender a seguir las partidas de los maestros, pero rápidamente. Entonces dije, bueno, de todos modos, alguien que juegue impulsivamente, que avance con una torre
o que se queda inmóvil con un peón, eso tiene que revelar algo de la persona. Tantas otras cosas revelan de una persona, hasta una taza de café, lo que quede residuo. A mí lo he leído varias veces en la antigua Yugoslavia. Entonces dije, bueno, este tipo está dudando, le han leído las cartas, la convocaban a un destino, ¿por qué no hacer una segunda consulta? Y la vidente dice, ¿sabe jugar ajedrez? Y dice, sí, los movimientos, pero no soy experto. Dice, mejor, vas a jugar una partida veloz con mi sobrina paralítica, que no, cada movimiento sea de 5 segundos máximo. Y al final de 2 o 3 minutos yo les digo que paren y vemos dónde está cada ficha y esto me va a predecir tu futuro. Y efectivamente me inventé la ajedromancia y en el diccionario no aparece, pero muchas personas la buscan. En cambio, en las profesiones raras que nombra Juan Sebastián, muchas personas me dicen, hombre, qué imaginación la tuya, ¿no? Juan, inventarte un sexador de pollos. Un sexador de pollos, pues esto está basado en un hecho real. Cuando yo trabajaba en el periódico de Nueva York, subía al piso 12 todos los días y me encontraba en el ascensor varias veces con las mismas personas, hasta que una de ellas tuvo la idea, ¿por qué no hacemos entre los que trabajamos en este piso, que no todos eran del periódico, algunos eran de empresas estatales, otros de empresas privadas, hacemos un pequeño desayuno prenavideño para conocernos mejor? Pues a mí no me sonaba mucho la idea, porque entonces ya tendría tema para hablar con ellos en el ascensor. A mí en los taxis, en los ascensores no me gusta hablar. Entonces, llegó el día, fuimos presentando fulano de tal. Yo soy arquitecto, mi padre también fue arquitecto y mi abuelo ingeniero, o sea que nos viene por allí, yo trabajo en esto, esto y esto. Iban pasando los turnos, me llegó el turno, yo soy colombiano, mi padre era dentista, pero yo nunca soñé con sacarle las muelas a nadie y más bien me he dedicado a otras cosas y vivo ahora en Nueva York. Y así fueron pasando hasta que llegaron a una china americana y dice, ¿y tú qué eres? Yo soy contadora pública de tal empresa, pero en realidad mi padre quería que yo siguiera su profesión y que es mucho más lucrativa. ¿Y cuál es la profesión? Dice, él en China era sexador de pollos. ¿Y eso en qué consiste? Pues un sexador de pollos resulta que en las granjas avícolas los machos no servimos. O sea, ¿para qué sirve un macho en una granja avícola? Las que sirven son las hembras. Entonces, los pollos varones hay que descartarlos cuanto antes. Yo quisiera que nos hablara sobre esa especie de maravillosa duda de hasta dónde son los límites de la autoridad definitiva. De esa rabia que le producía, por ejemplo, a María Kadama, que alguien tomara un fragmento de sus cuentos y hiciera y lo perseguía por todo el mundo, ¿no? Eso que menos mal que los demás escritores suelen tener un poco más de libertad, aunque pues los derechos están allí. Cuéntanos sobre esa especie de duda de la autoría absoluta y total de un nombre sobre un texto literario. Los cuentos nacen a veces de las maneras más insospechadas, a veces de un recorte que he guardado por año, a veces de un sueño que se transforma, a veces de una lectura que hice y me quedó guardada. En este caso pasó de algo completamente casi que absurdo. Resulta que yo escribo bastante rápido, aprendí tarde a escribir a máquina, pero escribo bastante rápido, y más porque fui periodista, entonces tenía que estar escribiendo a toda hora, y sigo escribiendo a máquina como traductor. Pero muchas veces cuando no estaba mirando las teclas e iba a firmar una carta o a poner mi nombre Juan, se me deslizaba un dedo hacia la izquierda y me salía Kiam, K-I-A-M. Y dije, bueno, ¿quién es este bendito Kiam que parece estar convocándome? Que quiere que cuente su historia. ¿Quién es Kiam? Dice, bueno, Kiam yo quiero que tenga algo de latino, pero digamos que es hijo de un japonés, de un diplomático japonés en Chile. Quería que tuviera una mezcla curiosa. Y fue naciendo la idea. Y por alguna razón Kiam se hace pintor, tiene un accidente y pierde la visión, con lo cual le toca aprender a caminar a ciegas, que tiene su explicación porque un sitio donde yo vivía en Nueva York estaba casi enfrente de un instituto para personas de visión limitada, pero aprender a ser ciego es una cosa sumamente difícil y dolorosa, y empecé a contar esta historia de casualidad. Resulta que la madre era editora, se viene de Chile cuando
sabe que ha perdido la visión casi por completo, no del todo, pero casi por completo, y empieza a querer editarle los trabajos, pero mientras los ve editando se va dando cuenta de lo apasionante que sería ella, que se retiró de editora, ser una escritora en Nueva York, y se va a un taller de escritura y pasan los relatos, y el profesor, que a ella es viuda, pero le parece muy atractivo el escritor, empieza a valorar esos textos, y ella al principio le dice, no, el artista es mi hijo, yo soy solo la madre del artista, pero poco a poco va cediendo a la tentación, por una parte, de jugar, entre comillas, pero jugar en serio como debe ser, a ser un escritor en Nueva York, e ir a tertulias de escritores, e ir a charlas en casas de escritores, y además enamorarse de un escritor como este tallerista célebre. Juan Fernando, yo quisiera preguntarte cómo es esa cocina de la colectividad como relato. Quizás son relatos donde el acontecimiento no importa tanto, sino más bien la creación en vivo y en directo de un grupo. Y de eso es que terminan tratando pues muchos de tus relatos. Seguramente ese también es uno de mis resortes creativos, y no lo tenía tan identificado. La creación de un grupo espontáneamente o no tan espontáneamente, sin jerarquías, sin un verdadero jefe o jefe que pueden rotarse, etcétera, etcétera. Pero esto es algo que tal vez ha nacido sobre la marcha, este recurso narrativo, porque los cuentos de los colectivos tienen orígenes muy diferentes. Por ejemplo, los músicos de la lata vienen porque mi hermano le compraba pequeñas esculturas en lata a un antiguo músico que había caído en la droga y ahora sobrevivía vendiendo músicos de lata, literalmente, por la Novena. Tenía un restaurante por la Novena y mi hermano le compró varios músicos de lata, pero como había sido músico eran muy bien hechos, con mucha expresividad. Yo me los llevé 3 de ellos a Nueva York, los puse en un alféizar y yo los miraba y decía, bueno, si ellos vivieran en Nueva York, ¿cuáles serían su historia? No tenía idea. Hasta que una mañana parece que me pasaron a hablar los músicos de la lata, decir, sácanos de aquí, llévanos a vagar por Nueva York. Todo el tiempo nos has tenido aquí en un alféizar. Eran 4. Dije, bueno, voy a hacerles caso, me voy a llevar al acordeonista. Con tan mala suerte que yo soy un poquito despistado, se me queda el celular en el taxi muchas veces. Esta vez se me quedó el acordeonista de lata en el metro de Nueva York, mi manera de recuperarlo. Entonces, pero ahí sí cogieron fuerza, perdí el acordeonista antes de perder a los otros, tengo que contarles la historia. Ahora, el colectivo de mendigos tiene un origen, pues, doloroso y divertido, pero tardó 30 años en germinar. Todos los días al llegar a lo que era el Palacio de Comunicaciones de Madrid, había un hombre muy pulcramente vestido, muy pulcramente afeitado, con unas camisas blancas impecables, un pantalón muy limpio, arrodillado con un pañuelo enfrente de él. Él no pedía limosna, estaba arrodillado y tenía el pañuelo para quien quisiera dejarle algo. Pues muchas señoras le daban dinero. Hasta un día que fui al banco, esto era antes de la invención del euro, a comprar unos dólares, pensaba viajar a Londres, y delante mío, sin ninguna duda, estaba el mendigo de todos los días, el que estaba arrodillado en el palacio, esperando para comprar moneda extranjera. Entonces dije yo, ¿y este tipo, este mendigo, qué irá a hacer? Bueno, pasó a la ventanilla y se compró lo que yo calculo que sería hoy en día $20,000 en liras. $20,000, o sea, se iba a pasar unas vacaciones extravagantes a Italia, quién sabe a qué isla, quién sabe a qué hotel de lujo. Mi primer impulso, lo juro, mi primer impulso fue denunciarlo. Por eso que yo estudié en un colegio de curas franciscanos que le han inculcado a uno a decir la verdad, a siempre hacer lo correcto. Mi primer impulso fue delatar al tramposo. Ese es un mendigo. No, un momento. Yo por nada del mundo estaría arrodillado al frente del Palacio de Comunicaciones de Madrid. Esto también vale plata. Bueno, los mendigos, me hice esta reflexión, es una profesión.
los mendigos también tienen derecho a pasar vacaciones. Aprovechando este cuento de la orquesta submarina, la inquietud que tengo, Juan Fernando, es cómo construyes ese interlocutor. Porque recuerde que en escritura, quizá la escritura más difícil y más fracasada sea la escritura para niños. Es muy complejo, porque pues un niño de 2 años no es un niño de 4 años, ni un niño de 5 y medio, ni un niño de 7. Hay una magia para que… Elsa Barnestan decía, autora de un libro muy famoso de los años 70, ¿no? No sé, algo así como ¿dónde ponemos el elefante? Decía, toca imaginarse un interlocutor que navega entre 2 o 3 edades, pero no en todas las edades. En tu caso tú precisas, ¿no?, otros relatos juveniles. Uno entiende ya que está apuntando a niños que están terminando su infancia y empezando su adolescencia en adelante. Sin embargo, hay otros textos publicados en Panamericana, como donde el personaje del Patín, que uno no precisa bien. ¿Cómo construyes ese interlocutor? Y quizás la mejor manera de contestarlo, porque sé que has leído para niños en las ferias, es cómo ha sido la recepción de la lectura de tus textos, tanto de los libros publicados en Panamericana como del libro publicado por Editoras del Silencio. Un día bajaba yo con mi compañera, con quien vivía en Nueva York, al metro, en la esquina de la casa donde vivíamos, y de repente se me reveló este párrafo, se me reveló. Nada más crucial cuando habitas una ciudad tan riesgosa e impredecible como Nueva York, que conocer minuciosamente a tus vecinos, íntimamente, con mayor razón cuando el destino te ha llevado a vivir en el tercio inferior de Manhattan y a comienzos del nuevo siglo. No tengo idea de dónde me vino ese párrafo, pero dije, mira, ¿sabes qué? Yo te encuentro más tardecito, espérate que tengo que volverme al apartamento a escribir. Y a partir de allí se fue desilvanando el cuento, pero este era como si me lo estuvieran dictando. A veces ocurre que uno tiene que hacer un esfuerzo, un borrador tras otro, por ahí no es, no hay que contarlo en tercera persona, mejor en primera, no, este personaje no. Muchas veces me ocurre que un cuento fracasa porque me doy cuenta ya a mitad que ese personaje no se llama así. No, claro que no se llama así. Por supuesto que no se llama Jorge, se llama Asdrúbal. Y ya cuando le pongo Asdrúbal, el cuento empieza a funcionar. Esto es un ejemplo, como cualquier otro. Pero igual pasó con el cuento de la orquesta submarina. Y además me nació no en versos medidos ni en métrica, porque nunca, como no soy poeta, nunca he cuidado. Me sonaba y fue saliendo así uno tras otro, un verso tras otro, y como que uno iba convocando al siguiente. Entonces me remito a veces, que a veces tienen un origen muy definido, como el de los mendigos, a veces no sé de dónde vienen, de qué lecturas, de qué películas vistas, de dónde. Yo sé que, pues, que tu obra no es propiamente una obra de amor, pero ¿cómo son qué educación sentimental podríamos encontrar en tu obra, que sí la hay? Estos amantes, como el hombre, el azafato del vuelo de Chile. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas un poco como esta escogencia del amor en un otro completamente diferente e inesperado? Con todos estos cambios de escenario, de amistades, de costumbres, de paisajes, aprendí a respetar profundamente a los demás, sean como sean millonarios. He estado en casas presidenciales en Centroamérica, invitado por un ex compañero de la universidad, y he estado durmiendo en un parque cuando me he quedado sin dinero, y he aprendido a convivir con todo tipo de gente. Entonces tengo un profundo respeto por la alteridad. Como dice la canción de Serrat, cada cual es cada cual y baja las escaleras como quiera. Y sí, yo creo que en mis cuentos se pide respeto por la sexualidad de cada cual, por las inclinaciones, por la religión, incluso por lo afinado o desafinado que sea cada músico. Cada cual es como es. Yo quisiera que nos hablaras sobre ese trabajo de tu traducción, lo que estás traduciendo ahora, qué proyectos hay allí, qué recomendarías para ello. Todo esto también es un homenaje a las lenguas. Yo tuve un inicio en la traducción muy temprano y no me jacto de decir, porque creo que lo puedo afirmar con toda seguridad, que yo he hecho la peor traducción que ha existido en la historia.
a los 6 años. Y una tía me lo compró, una tía que amaba la lectura. Ese fue uno de los enigmas de mi historia. ¿Por qué si estos cómics los venden en la tienda de la esquina a 5 pesos, mi tía me los está comprando a 50? Pero imagínense las horas que le invertí yo en hacer la traducción. Entonces, también, como digo, es una vocación que nació conmigo. Yo fui traductor antes de saber inglés. Ya después lo fui aprendiendo. Ahora, daría no solo 50, sino $500 por recuperar esa traducción superpuesta. Yo me tomaba el trabajo de traducir a mano y sobre los globitos de diálogos ponía mi traducción, entre comillas, al inglés. Pero ahí empezó mi fascinación por las lenguas. Yo en este momento traduzco de 4 idiomas, sobre todo para Editorial Panamericana. Y la verdad es que traducir grandes obras como las que menciona Álvaro, además de ser un oficio remunerado, claro, mi sueño de que me pagaran por leer, me lo pagan es cuando evalúo obras, cuando me envían, evalúame esta obra, entonces tengo que leerla cuidadosamente, doy mi concepto en 6, 7, 8 páginas y me pagan por leer. Pero en este caso traducir es crear. Y para mí nadie conoce mejor que, aparte del autor, y a veces mejor que el autor, que una obra que el traductor, que tiene que ver ya no solamente el significado, sino también las posibles resonancias, los ecos poéticos o no poéticos, etcétera, etcétera. Y entonces no es casualidad que muchos de mis relatos, me han dicho varias personas, creo que no se equivocan, parece que ponen una traducción de otra lengua. No hay coloquialismos, no hay colombianismos, no hay modismos, son relatos que yo busco un estilo que sea, entre comillas, neutro, sin ser aburrido. Pero entonces, desde ese entonces, desde los 6 años, nació mi pasión por la traducción, que continúa hasta la fecha. Me gustaría preguntar, ¿cuál ha sido su obra más difícil de traducir? Hay 2 en particular que han sido sumamente difíciles. La una es de Herman Melville. A mí me encantaba el relato de Melville, Bartleby el escribidor, o cómo se ha traducido al español. Bartleby el escribiente, me fascinaba. Y alguna vez el editor de Anaya en Madrid me encargó la traducción de Ben-Hur. Ben-Hur, que tiene 850 páginas, que es considerado uno de los clásicos, y sobre todo la gente conoce la película de Ben-Hur que pasan todas las Semanas Santas. Podría ahondar más en el pensamiento de que un texto cambia según el nombre que tenga el personaje. Si el texto cambia en su forma natural o cambia en la forma en la que usted lo escribe. Yo creo que uno como autor se va dando cuenta si efectivamente ha acertado con el nombre o no, porque uno es el nombre también. Yo, por ejemplo, me llamo Juan Fernando, pero si alguien me dice Fernando, lo detesto y no me reconozco. No, dígame Juan, Juan F., Juanete, Juancho, pero yo no soy Fernando. El nombre es importante. ¿Cómo se llama uno? Es importante. Y por eso el juego de palabras intraducible, la importancia de llamarse Ernesto. Y, por ejemplo, el guacamayo. Guacamayo se llamó Lucas, se llamó Aníbal, tuvo otros nombres, pero ninguno era, no sé, guacamayo no es, tiene que ser un nombre colorido, alegre. Y un día llamé a Mónica y dije, Mónica, que no le encuentro el nombre al guacamayo. Y dice, bueno, me dice, Juan, ¿qué día es hoy? Dice, ¿domingo? Dice, ponle domingo, lo bautizaste un domingo, se llama Domingo. Gracias, Mónica. Entonces, a partir de allí nació Domingo el papagayo. Pero sí, yo creo que los nombres son sumamente importantes, y si le cambian a uno el nombre, pasa a ser otro. Y cuando yo soy Johnny en Estados Unidos, soy otro, no es el mismo Juan que en Colombia. Tengo una pregunta. En el momento en que tú escribes, ¿qué nace primero? ¿Los personajes, la trama, la atmósfera? ¿Qué es lo que primero piensas al momento de escribir un cuento? Como explicaba hace un rato, cada vez es distinto. Por ejemplo, Kiam nació por una equivocación en el teclado, o sea que el nombre nació antes que el cuento.
el párrafo sobre Nueva York nació más la naturaleza del texto que su esencia, en qué consistía. Lo fui descubriendo. Los músicos estaban allí, fueron saliendo. Pero tal vez uno de los casos más curiosos de mis relatos es uno de un esparcidor de cenizas. Y este se dedica a eso, a esparcir cenizas, pero tiene como regla solo un vuelo por muerto. Él no mezcla cenizas, le parece que es algo indebido. Bueno, el cuento nace porque una vez en esas noticias mínimas de los periódicos leí que habían descubierto una bodega que se estaba cayendo y expedía mal olor, y cuando los vecinos llamaron a la policía encontraron que era cantidad de urnas de ceniza. Y dije, bueno, aquí y me guardé ese recorte en un bolsillo, lo tuve por ahí olvidado. Como 20 años después, yo dije, bueno, esta historia merece un cuento, pero tiene que ser algo diferente. Una cosa me llamó la atención: si alguien se cansa de esparcir cenizas o de volar o le falla el avión, pero necesita seguir recibiendo dinero y sigue aceptando cenizas, ¿por qué en mitad de la noche no las guarda en una bolsa de basura y las bota en cualquier parte? ¿Quién se va a dar cuenta? Acá hay algo que no conjuga, y tiene que ser alguien excéntrico que de cierta manera había adquirido cariño por las cenizas que guardaba, o al menos por alguna de ellas. Quisiera saber si, no sé, a veces desecha personajes o acciones dentro de los cuentos para poder, pues, tener como un buen cuento equilibrado, construido para quien lo vaya a leer. Pues hay unos tipos de cuentos que nacen y se van generando, y yo siento que es como si una voz me los estuviera dictando, o quién sabe si es la combinación de mis lecturas, mis sueños, lo que he escuchado, lo que he escrito en 40 cuadernos de viaje, pero nacen hechos, van saliendo sin ninguna dificultad. De hecho, uno de los relatos que ocurre en una pensión del Amazonas ocurrió un día que llegué a mi oficina en Nueva York. Dijo, hoy me siento con deseos de escribir, pero ¿sobre qué? No tenía idea. Digo, yo muchas veces tomo decisiones abriendo un libro al azar y viendo qué palabra o frase me indica, qué camino me señala eso que he encontrado al azar. Me imagino que se llama la libromancia, ¿no? O algo así. Entonces practico mucho la libromancia, y así lo hice con este relato. Me salió por casualidad Amazonas. Dije, bueno, ocurre en Amazonas. Me salió Caucherías. Se fue creando a partir de palabras que iba encontrando pero como ese día me sentía muy fértil, fue saliendo como si tuviera una estructura. Otro sí tengo una estructura muy, muy precisa, una narración de los personajes. Sobre todo cuando estaba iniciando como escritor, yo tenía por regla describir minuciosamente a los personajes para que fueran reales, para que no fueran simplemente sombras que uno convoca y dice, usted va a hacer el papel de policía, usted va a hacer el de prostituta, usted el de cirujano, entonces el cirujano actúa como cirujano, la prostituta como... No, quería conocerlos, los sueños, cómo vestían, cómo eran. Ya no lo hago tanto, pero en un principio sí me eduqué en conocer a mis propios personajes, de tal manera, aunque tuviera que salir una vez en una obra de teatro, lo que dijeran, lo dijeran bien dicho y con el tono con que se debía decir. Ahora, sí es verdad que es difícil a veces lograr esto, porque a mí no me interesa la solemnidad, pero tampoco me interesa para nada las risotadas, ni los sainetes, ni crear una especie de comedia, pero digamos que es mi manera de ser natural. Para quienes me conocen, realmente yo soy por naturaleza bastante alegre.